En primer lugar, gracias por la presencia. Hemos decidido convocar a través de Aragua en Red a esta rueda de prensa para fijar posición ante el manejo irresponsable que ha hecho tanto el gobierno regional como el gobierno nacional con la crisis de salud por la cual está atravesando en este momento el Estado de Aragua. Argumentamos que estamos en presencia de una profunda crisis de la salud en virtud de los análisis que hemos efectuado de la propia documentación que emana del Ministerio Popular para la Salud y de Corpo Salud en el Estado de Aragua. Por ejemplo, en este primer gráfico referido a las condiciones endémicas de Venezuela que presenta el Ministerio de la Salud semana tras semana, nosotros vemos con suficiente preocupación cómo en el gráfico se refleja de manera predictiva las posibilidades, tendencias que van a tener los casos de fiebre en Venezuela. Inclusive en el cuadro se muestra la posibilidad de la tendencia más alta en el número de casos, el promedio de casos que se va a dar durante el año y la tendencia más baja. Pero cuando comparamos dentro del mismo cuadro predictivo estas tendencias que están aquí con los picos que han alcanzado los casos de fiebre en todo el país, nos damos cuenta de que hay un problema de salud pública que no ha sido atendido debidamente por el gobierno regional y el gobierno nacional. Si prestamos un poquito de atención en el referido cuadro, nos vemos que durante la semana 26 y 27 de este año se dispararon casi de manera exponencial los casos de fiebre en Venezuela. Y pasamos de este promedio estadístico básico que tenía el mismo cuadro a una curva totalmente peligrosa que al analizarla en el estado de Aragua se hace más dramática la situación, como ustedes lo pueden ver en este cuadro. De la semana 26 y 27, que prácticamente es el equilibrio de los casos presentados, ven los picos que estamos alcanzando en la semana 36 y en la semana 37. Numéricamente, eso representa concretamente para el estado de Aragua, en la semana 26, 20.368 casos de fiebre. Alguien pudiera decirme que, bueno, que son casos de fiebre y no son casos de otra cosa, sí, pero eso también tiene una respuesta. Es evidente que son casos de fiebre que derivaron en síndrome febril hemorrágico que originaron la muerte de varios pacientes dentro del Hospital Central de Maracay y en algunos hospitales alternos en la ciudad de Maracay. Y además de eso, también tenemos que señalar que recientemente el último fallecido fue el pasado día miércoles a las 8:45 de la noche. Entonces, si eso es así, nosotros creemos que el gobierno en esa semana 26 y 27, cuando los valores negativos de la presencia de una epidemia comenzaron a dispararse, era en ese momento cuando el gobierno regional y el gobierno nacional han debido declarar la emergencia sanitaria. ¿Para qué? Para que dentro del marco de esa emergencia sanitaria se tomaran todas las previsiones del caso, en el sentido de los programas de fumigación que se iban a hacer, detectar exactamente cuál era el tipo de virus que estaba presentándose, hacer las campañas de concientización para que la gente estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pero ¿cuál fue la sorpresa del país? ¿Cuál fue la reacción del gobierno? En primer lugar, criminalizar la denuncia. A todo aquel que se le ocurriera hacer una denuncia de la situación que estaba ocurriendo dentro del hospital de Maracay, inmediatamente lo tildaron de asesino, de homicida, generaron un auto de detención, emanaron una orden de captura y siguen las persecuciones, el atropello y las políticas de terror para que nadie pueda emitir una opinión. Evidentemente que esa respuesta trae además una consecuencia adicional. Aquellos alcaldes que comenzaron a solicitar los insumos químicos para hacer una campaña de fumigación masiva en sus municipios, se consiguieron con que el gobierno no facilitó los insumos químicos para que eso procediera. Y con respecto a la población, los ciudadanos quedamos totalmente a la deriva, sin información oficial por parte del régimen sobre la situación que estaba ocurriendo. Estamos hablando del caso del Estado de Aragua, con el tema de los insumos, los alcaldes lo solicitaron. Exacto, o el caso concreto del Estado de Aragua, particularmente
precisamente con el caso del alcalde de Mario Briceño, que tuvo que concurrir a la Fiscalía General de la República para hacer una denuncia porque no le están entregando los insumos químicos. Ahora, ¿cómo quedamos los ciudadanos? Totalmente a la deriva, desinformados, sin saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en el país con la presencia de estos virus y con un agravante: sin medicamentos en ninguna de las farmacias. No se consiguen los medicamentos que los médicos recomiendan para este tipo de epidemia, que es el acetaminofén, y el atamel no existe. Entonces, bueno, esa es la situación. Ahora, a eso quisiera agregarle también, quisiéramos agregarle el problema de cómo se manejó comunicacionalmente esta situación por parte del Ejecutivo Nacional y Regional. En primer lugar, además de esa campaña de terror para que nadie pudiese emitir una opinión, entonces le agregaron el uso y el abuso de la mentira. En los mismos cuadros que mostré anteriormente, se señala que para este momento existen en Venezuela más de 130.000 casos, de fiebre totalmente certificada por los organismos de salud que existen en el país. Ah, bueno, pero la respuesta que da el gobierno en boca del ministro de la Salud es que solamente se han confirmado 1.700 casos. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la unidad real de medida? ¿Cuál es la unidad verdadera de medida en el número de los casos que están ocurriendo en el país? Porque si es la verdad, entre comillas, manipulada por la ministra de los 1.700 casos, y dentro de esos 1.700 casos señala la ocurrencia de 3 muertes, también habrá que decirle al ministro: 3 muertes de 1.700 representan el 0,25% por cada 1.000 casos presentados. Ese 2.5% representa el índice más alto de todos los estados y islas del Caribe donde se ha presentado la fiebre de síndrome hemorrágico. Porque en las islas del Caribe el índice porcentual llega al 0,8, pero en Venezuela ya va por el caso del 2.5, de acuerdo a la versión de la ministra. Pero eso es sobre la base de 1.700 casos, pero sobre la base de 130.000 casos, quiere decir que el problema tiene una mayor envergadura. Ahora, eso ha llevado al régimen a distorsionar por completo las situaciones que están planteadas. Tienen las falsas acusaciones de conspiradores, de golpistas, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos una comparación que a finales de los años 80 y principios de los años 90, el estado de Aragua en particular pasó por una crisis sanitaria también, por la presencia famosa de aquel Adentis aegypti, aquel zancudo, que provocó una epidemia de dengue en nuestra región y se adicionó una epidemia de cólera, se combinó también con una epidemia de cólera. Pero ¿qué ocurrió allí desde el punto de vista comunicacional? Desde el punto de vista comunicacional había libertad plena, tanto para los medios de comunicación y los periodistas del país, en entrevistar a los médicos del Hospital Central de Maracay, en emitir las opiniones que ellos consideraran convenientes, y allí tenemos un reflejo que lo estamos pasando en esa diapositiva, como la crisis hospitalaria en el Estado se fue presentando de manera sucesiva y sin embargo la prensa tuvo la libertad completa de hacerlo. ¿Qué tenemos ahora? Un cerco mediático, un cerco de terror sobre los medios de comunicación, primero para que no tengan ninguna entrevista con el personal médico que está trabajando en el hospital, se niegan los accesos a los hospitales, no puede acceder a una información directa con cada uno de los trabajadores de la salud en el país. En conclusión, nosotros creemos, y somos fieles creyentes, que el gobierno regional y el gobierno nacional, frente a la crisis sanitaria, está evidenciando prácticamente una epidemia de incapacidad y de incompetencia a nivel de sus funcionarios. Si nosotros tendemos a esa última manipulación que han hecho los organismos gubernamentales sobre comenzar a hablar de una guerra bacteriológica en la cual habrán algunos conspiradores con unos tubos de ensayo repartiendo virus por todos los hospitales nuestros,
habrá que decirle a esos promotores de esa guerra biológica que persigan a los zancudos, que persigan al pata blanca, que persigan al mosquito tigre, pero que dejen de perseguir a los médicos, que allanen los criaderos de zancudos que existen en los distintos sitios de la región aragüeña, y no allanen los hogares de los ciudadanos que se atreven a denunciar la situación que estamos viviendo. En conclusión, para nosotros responsablemente tenemos que manifestar que estamos en presencia de un gobierno regional y nacional que evidencia una profunda epidemia de incapacidad e incompetencia en el manejo de los alcances de la salud, de la defensa de la salud de los ciudadanos que vivimos en este territorio. Muchas gracias. Desde la sede de Aragua en Red, reportó para ustedes Roberto Chino Sánchez, @Chino Sánchez.